Muy buenas tardes, compañeros presentes que están viendo este video y profesor Belio Flores. Hoy estaremos viendo este video sobre la historia de la educación en el humanismo europeo. Este grupo está conformado por Liani Guerra, mi persona Naidelin Juez, Angélica Julián y Jocelyn Dixon. Sin más nada que decir, empezamos con el video con una breve introducción. En este video veremos los distintos puntos de la educación en donde se mostrarán la educación desde los puntos distintos de cada país, sus características y principios, cual lleva a la estructura de ellas. Características de la educación humanística. Se caracteriza por fundamentales de la educación humanística en su integridad, es decir, la tendencia a cultivar en todos los aspectos personalidad humana o físico, no menos que los intelectuales, los estilísticos o menos que los religiosos. También podemos hablar de los principales tratadistas italianos, León Battista Alberti y su obra de la familia, el cortesano de Baldassare Castiglione, las escuelas humanísticas de la Academia Juanino de Verona, Victoriano da Filtre. Por otro lado, también vamos a ver la educación humanística en Europa. En los principios del siglo XV, dos eminentes personajes cuya vida de obra atestiguan lo difícil y dura que es la existencia del hombre culto, dotado de un elevado sentimiento moral, en un mundo en que imperaban la razón de Estado o el fanatismo religioso o ambos a dos. C, más famoso humanista en su época, habían ingresado en el orden de los antiguos y ordenados sacerdotes. Obtuvo dispensa de los deberes conventuales del hábito para dedicarse exclusivamente al estudio y toma de moro, 1478 a 1535. Es por eso que, al contrario, el hombre que exprime la educación humanística hasta la última gota de jugo, hasta encontrar en ella el áspero sabor de la participación de la vida política y civil. Como siguiente punto estaremos hablando de la Ilustración en Inglaterra y Francia. Es un movimiento cultural de alcance europeo que se llena entero en el siglo XVII y del que no puede decirse que haya tenido una filosofía propia, cual sirve ahora de esencia para dirigir la transformación cultural, política y social del mundo humano, aunque su interés esencial sea difundir la nueva visión científica de la naturaleza. Sin embargo, su interés educativo no adopta siempre la dirección y forma que serían de esperar. En Inglaterra y Francia casi no se ocupan de los problemas escolares propiamente dichos. También podemos ver la Ilustración inglesa. Indudablemente, la Ilustración tuvo en Francia las manifestaciones que más contribuyeron a difundir en Europa y encontró en la enciclopedia su órgano principal. También las obras destacadas y principios naturales, ¿cuáles son? Los deístas, los moralistas y los filósofos del sentido común. Como siguiente punto también está la Ilustración en Italia y Alemania. Esta Ilustración, en este periodo, Italia se abre al pensamiento europeo, pero el solo influjo de la Ilustración inglesa y francesa no explica el surgimiento de una Ilustración italiana, que si no produjo figuras de calibre de Voltaire
Montesquieu y Rousseau. Tuvo una intensa y vigorosa las reformas también en el campo educativo, que también podemos ver el movimiento reformador que tuvo en el estado saboyano, donde Víctor Amadeo II reorganizó la Universidad de Turín en sus constituciones de 1729, merced a las cuales la reserva solo la facultad de conceder doctorados, así como ejercer la suprema vigilancia sobre todas las escuelas del reino. También podemos ver las principales figuras de la Ilustración italiana y sus ideas educativas. La obra reformada de los principios italianos se entreje con las elaboraciones teóricas y los proyectos de los pensadores y filósofos ilustrados. Tuvieron en Italia las obras de Gansetti y también es cierto casos la influencia de pensamiento de Visco. Como siguiente punto estaremos hablando del humanismo pedagógico en España contemporánea. Por principio de su origen helenístico y romano, cual se caracteriza como el tipo de educación humanística que se propone. La dificultad se agrava cuando se estima precisamente el mayor postulado de que toda la educación del hombre consiste simplemente en hacer un ser humano, en donde se forman los principios generales de la educación, ¿cuáles son? Principios de la identidad del sujeto educado, principios de la comunidad o de capacidad, o principios de creatividad o facultad, y también principios de historicidad. También propuesta general. Permite formular la siguiente hipótesis trabajo. Con la restauración de la monarquía española por Alfonso en 1875 y tras la Constitución de 1876, se apreciaba ya con cierta claridad la alterancia determinadamente de dos modelos, cuales es la humanidad institucionista de la educación institucional libre de la enseñanza, y el humanismo cristiano actualiza su tradición con las encíclicas sociales de la Iglesia Católica. También podemos hablar del humanismo, catolicismo social y educación. Las encíclicas sociales de la Iglesia Católica. Rerum Novarum en 1891, de León, sobre la condición de las obras, 40º año en 1931, o de la restauración del orden social Dividi Redemptoris en 1937, contra el comunismo ateo Castiglione en 1930, el matrimonio y la familia, todas ellas de Pío, las círculos católicos y obreros en su periodo de 1891 a 1892. Los Congresos Católicos Nacionales en 1889 a 1902. Las Semanas Sociales, que también en 1906 a 1912. Características del humanístico de la pedagogía italiana. La pedagogía italiana se apoya sobre la larga tradición filosófica, del cual podremos caracterizar algunos momentos sobresalientes ya a fines de los 700, bajo la influencia del iluminismo y después de la Revolución Francesa, y expresiones maduras y precisamente en el espiritualismo de la primera mitad de 800. De este modo, la pedagogía italiana tiene sus raíces en el fondo de nuestras historias humanísticas e individualísticas, en este concepto irrepetible del hombre. Cada uno es uno, sí mismo, personalidad inconfundible, concepto que, claro es, no puede sino rechazar los productos en serie.
En conclusión, como pudimos ver en los tres diferentes documentos, la diferencia de la educación en los países como la educación italiana fue una revolución pedagógica, mientras que la educación europea fue distinta y estaba constituido por dos grandes personajes quienes vieron la educación desde su punto de vista. Por otra parte, vimos la Ilustración de Inglaterra y Francia, en donde vimos las obras y los principios, como también las ilustraciones en Italia y Alemania, cual se dedicó a la política y a la cultura. Por consiguientes, las dos grandes humanísticas pedagógicos en España y en Italia, y en donde se mostró la educación pedagógica en distintos puntos y fueron importantes, por lo cual considero que las informaciones son importantes y podemos aplicarlas en un futuro como docente.